Rafa Rius, buenos días. Manolo, buenos días y nuestra audiencia. Buenos días. Pues vamos a contarles algunas cosas, ¿no? Algo habrá que contar para ocupar el tiempo que nos ha sido dado. Eso es. A ver, Guinea Ecuatorial. Otro olvido de España. Sí, bueno, lo de olvido entre muchas comillas porque ha sido bastante intencionado. Pues eso, que un poco por casualidad estos días me he encontrado con una noticia de las que suelen pasar desapercibidas entre el tsunami informativo que nos asalta cada día. Y se trataba de que la Comisión de Interior del Congreso ha aprobado este martes pasado por unanimidad, que ya tiene mérito, una iniciativa parlamentaria presentada por Unidas Podemos que instaba al gobierno de Pedro Sánchez a implicarse más en la liberación de los 4 opositores al régimen de Guinea Ecuatorial, 2 de ellos con nacionalidad española, que fueron secuestrados en Sudán del Sur ya en noviembre del 19, es decir, hace ya casi 4 años, y trasladados a cárceles guineanas donde uno falleció y donde los otros 3 allí siguen. Estos hechos son investigados por la Audiencia Nacional y la iniciativa que la ha defendido el diputado Enrique Santiago reclama al gobierno español que impulse la cooperación policial en el ámbito de la Unión Europea para lo que ellos denominan perseguir a la organización criminal del régimen de Teodoro Obiang Nguema. Ante el hecho de constatar que están haciendo seguimientos de personas opositoras en diferentes países europeos. Es decir, no se salva ni uno, vamos, eso ya lo conocíamos, aquí en España ya había pasado varias veces. Sí. Pero esta vez... Es una vieja tradición del régimen de Guinea, del señor Obiang Nguema. El perseguir a la oposición y, si puede, encarcelarla o deshacerse de ella de alguna manera. Sí, directamente. Bueno, pues eso, que esta noticia me lleva a pensar que los sucesivos gobiernos de España, sean del color que sean, si se han olvidado, excepto para mal, claro, del Sáhara Occidental, pues mucho más se han olvidado de su otra excolonia africana, Guinea Ecuatorial. Entonces, bueno, como no hemos hablado hasta ahora, pues vamos a hablar un poquito de ella. Es un pequeño país del Golfo de Guinea, como su nombre indica, que desde el siglo XVI ha sido colonia portuguesa, holandesa, británica y ya en el siglo XIX española. Empezó a ser colonia española allá por 1836 y lo fue hasta 1968, año en el que el 12 de octubre, para conmemorar la fiesta, lo que entonces se llamaba la fiesta de la raza y de la hispanidad, el 12 de octubre de 1968 le fue concedida la independencia. Y desde entonces ha conocido solo 2 gobiernos, los 2 dictatoriales y sanguinarios. En primer lugar, el de Macías, y tras el correspondiente golpe de Estado, el de su sobrino Obiang. Bueno, por hablar un poco de geografía, su capital es la ciudad de Malabo, actualmente conocida como Santa Isabel en tiempos de la colonia, y actualmente, como novedad, se está construyendo, a mayor honra y gloria del dictador actual, el Obiang, una ciudad nueva al estilo de lo que hicieron en Brasil con Brasilia, la ciudad de Oyala o Ciudad de la Paz. Qué nombre tan bonito y tan falso. Bueno, porque quieren que sirva como futura y moderna capital del país. En fin, como tienen mucha pasta, pues la están gastando en eso. No llega a 30.000 kilómetros de superficie, es uno de los países más pequeños del continente africano y está compuesto por dos partes, un territorio continental y 5 islas habitadas, aparte de islotes y demás. Tiene arriba a Camerún, abajo tiene a Gabón y al este
pues eso, el resto del continente africano y al oeste, claro, el océano Atlántico. Su población es aproximadamente de 1,5 millones de habitantes, según el censo del año pasado, y con una población, lo más curioso es que es una población muy joven. El 45% no supera los 15 años, es decir, casi la mitad son niños. Y con una tasa, sí, es curioso, y con una tasa de natalidad en torno al 42 por mil y una mortalidad altísima de niños, porque la sanidad está muy mal. Donde lo leí lo comparaban con Cuba, mientras que en Cuba la mortalidad infantil es de 5 por mil, en Guinea es de 16 niños muertos por cada 1000. La esperanza de vida también es muy baja, la de los hombres, la esperanza de vida es de una media de 49 años y para las mujeres de 53. Y solo un 4% de la población tiene más de 65 años. Es decir, que allí no tendrían problemas con la edad de jubilación. No. Directamente estarían todos muertos. Bien. ¿Y qué más datos? ¿Qué más cosas? Bueno, Guinea Ecuatorial era una colonia que en tiempos se llamó, claro, Guinea Española. No podía ser menos. Y mantiene al español como lengua oficial, aunque posteriormente, dado que está en medio de una zona francófona, se agregó el francés como lengua oficial y a partir de 2010 incluso se agregó el portugués, porque Angola está cerca. Es el único país africano donde el español es lengua oficial. Y bueno, y por otra parte es también la lengua más hablada, mucho más que las otras dos oficiales, porque según el Instituto Cervantes habla español el 90% de la población. Es decir, como hay diferentes tribus y por lo tanto diferentes lenguas, pues un poco lo que se llama la lengua franca es el castellano. De acuerdo con el último informe conocido de las Naciones Unidas sobre el desarrollo humano, que se remonta al 2016, Guinea Ecuatorial tiene un Producto Interno Bruto per cápita de más de $21.000. Es uno de los más altos en la clasificación de riqueza en África. Sin embargo, por contra, es uno de los países más desiguales del mundo y el 70% de los ecuatoguineanos vive con 1 euro al día. ¿Qué se dice cuánto? 1 euro al día. 1 euro al día, sí. Con eso tienen que pagarlo todo, claro, la vivienda, la luz, el agua, cuando hay, y los alimentos, claro. Bueno, pues como decía, desde el punto de vista político, el país ha tenido 2 presidentes. Francisco Macías Nguema, que ya era alcalde de un pueblo bajo el gobierno colonial español, y Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, que era sobrino del anterior, aquí así todo de la familia, que viene gobernando desde 1979, cuando organizó un golpe de Estado militar y directamente ejecutó a su tío Macías, con la excusa de la corrupción, que era cierto, pero claro, él tampoco se ha quedado atrás. La Constitución actual data de 1991 y, como cualquier dictadura, da a Obiang amplios poderes, incluyendo el nombramiento y destitución de los miembros del gobierno. Puede crear leyes por decreto, disolver la Cámara, puede hacer negociación y ratificación de tratados y puede convocar elecciones cuando quiera, porque a todo esto teóricamente es una democracia donde hay elecciones. Por supuesto, Obiang mantiene también su papel de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ministro de Defensa, en fin. El primer ministro, que pasa un poco como en Francia, salvando las muchísimas distancias, es nombrado y destituido por el presidente
y coordina las actividades del gobierno pues, en asuntos exteriores, defensa y seguridad nacional, siempre que el presidente se lo permita. Tras la llegada de Macías al poder, la actividad política pues, cesó en gran medida en Guinea Ecuatorial. Casi había más actividad política de los exiliados que en la propia Guinea. Muchos opositores se exiliaron en España y otros lugares, y algunos líderes de la oposición intentaron hacer política, pero las acciones represivas han continuado, con lo cual estamos así. Para que nos hagamos una idea de cómo funciona la democracia guineana, a principios de enero del 96 Obiang convocó elecciones presidenciales, que teóricamente podían haber acabado con él. Y la campaña se vio empañada por denuncias de fraude, como no podía ser menos, y todos los otros candidatos optaron, visto que no tenían las más mínimas garantías, se retiraron en la última semana, con lo cual Obiang fue reelegido, según él, con el 98% de los votos, sin cortarse, vamos. ¿Para qué vamos a andar aquí con...? Dejaron un 2% por si había algún despistado que se había equivocado de papeleta al votar. Y bueno, creo que con lo que estoy contando nos podemos hacer una idea del panorama, ¿no? Vale, no le ha hecho falta una segunda vuelta ni nada de eso, ¿no? No. A la primera. 98% a ver quién le discute. Curiosa, hay una cosa curiosa, y es que el presidente Obiang lo único que ha tenido como un poco de freno para sus políticas es que tiene que mantener un cierto consenso entre los asesores y partidarios políticos, porque la mayoría de los cuales provienen de la familia Nguema, que es Obiang Nguema, es una de las ramas familiares del actual dictador, que se localizan en Mongomo, que es la parte oriental de Río Muni, que es la parte continental de Guinea. La familia Nguema es parte de la etnia Fang, que es la etnia más numerosa en Guinea, pero visto cómo se lo montó él con su tío, la familia representa más bien un peligro que otra cosa, porque cualquier sobrino le puede salir respondón y desde dentro pues, puede poner en peligro su vida. Bueno, el resto del país nos podemos imaginar. Condiciones extremadamente graves para la salud, un sistema educativo en una situación desesperada. Bueno, eso sí, se tolera la libertad religiosa, lo cual ya es algo, por lo menos matan mucho, pero no matan por cuestiones religiosas, lo menos teóricamente. Las últimas elecciones, por llamarle de alguna manera, fueron en diciembre del año pasado, es decir, hace poco, y los 4 principales partidos de oposición se retiraron, visto lo visto, ¿no? Vieron que aquello no tenía nada que hacer, y Obiang volvió a ganar casi por el 100% en unas elecciones que fueron consideradas fraudulentas por los miembros de la prensa occidental que asistieron. De acuerdo con un perfil que traza la BBC, la cadena pública inglesa, la política en el país está dominada por las tensiones que existen entre el hijo de Teodoro Obiang, conocido popularmente por el sobrenombre de Teodorín, en cierto momento ha sido bastante famoso, sobre todo en Francia, y otros parientes cercanos que tienen posiciones de poder en las fuerzas de seguridad. Y bueno, la explicación suele ser la de siempre. La tensión tiene su origen en un cambio de poder debido al aumento espectacular desde finales de los años 90 en la producción de petróleo. Desde finales de los 90 se empezaron a abrir las primeras plataformas petrolíferas en la costa atlántica, y ese mismo año, este mismo año pasado, su hijo y vicepresidente, Teodorín Nguema Obiang, fue condenado en París a una pena de 3 años de cárcel, que fue suspendida de momento,
y 30 millones de euros de multa por corrupciones varias. Además, le fueron incautados varios palacios que poseía en Francia y 17 coches de lujo. Es decir, que aquí la corrupción, como podemos ver, no solo del presidente, sino de su familia, es total. Y, hay que recordar que, como hemos dicho hace un momento, el contraste de siempre. Es decir, mientras es uno de los países con mayor renta per cápita de África, como tantas veces hemos denunciado, la renta per cápita es un fraude total, porque hay unas cápitas que tienen mucho más renta que otras. Es decir, mientras es de los mayores en renta per cápita, es de los mayores también en situaciones de precariedad y miseria. Bueno, ya lo hemos comentado. La mayoría de la población vive con 1 euro al día, con lo cual creo que está dicho todo. Bueno, pues eso, estos días está de actualidad porque en un comunicado oficial desde España, todos, es decir, digo todos, el Partido Popular, el Socialista, Unidos Podemos, En Comú, Ciudadanos y hasta el Partido Nacionalista Vasco han denunciado la persecución a los opositores y exigieron el respeto a los derechos humanos, a las libertades y a las normas elementales de la democracia. Queda muy bonito, pero bueno, de momento, como decía, en noviembre pasado Obiang fue reelegido con el 90 y pico % de los votos. No, perdón, esta vez fue más. Como ya la oposición se había retirado, 99,7. ¿Cómo te has quedado? 99,7. Eso sí que es una mayoría absoluta y no las que se ven por ahí. En fin. Nada de gobiernos Frankenstein ni nada de eso, ¿eh? No, ahí no tiene necesidad ni coaliciones, ni hostias. Ningún tipo de pactos ni coaliciones. Ahí él se lo guisa y él se lo come. Bueno, y ni que decir tiene que Guinea Ecuatorial tiene uno de los peores registros sobre derechos humanos en el mundo. En el mundo, no solo en África. Hay una ONG, Freedom House, que publica anualmente un informe sobre derechos civiles y bueno, pues está en los últimos lugares de la clasificación mundial. Y como consecuencia de ello o como complemento, la ONG Reporteros Sin Fronteras ha situado al presidente Teodoro Obiang entre lo que ellos llaman depredadores de la libertad de prensa. Es decir, allí no puedes, la prensa está, la poca que hay y la poca que se lee está en manos y bajo el control del gobierno de Obiang. Y por último, y por si fuera poco, el informe que publica en Estados Unidos sobre tráfico de personas, Guinea Ecuatorial dice que es una fuente y destino para mujeres y niños sujetos a trabajos forzados y tráfico sexual. En fin, pues eso, actualmente sigue la dictadura militar que lleva ya 40 años en el poder. Pero como desde finales del siglo pasado, gracias a la puesta en explotación de yacimientos petrolíferos, Guinea Ecuatorial cuenta con, como decía, prácticamente $30.000 de renta per cápita, una renta similar a algunos países europeos como Portugal o Grecia. Sin embargo, ni que decir tiene que esa riqueza ha sido acaparada por una pequeña élite del entorno de Obiang. En fin, así están las cosas. Recordemos que la noticia surge porque se ha aprobado este martes por unanimidad una iniciativa parlamentaria que insta al gobierno a implicarse más en la liberación de esos 4 opositores al régimen de Guinea. Bueno, 4 no, 3 porque uno ya se ha muerto en la cárcel. Y 2 de ellos de nacionalidad española. Recordemos que en el momento de la independencia, Guinea Ecuatorial, como sucedía en el caso del Sáhara Occidental y que ya hemos recordado en alguna ocasión,
eran ciudadanos españoles, todos los habitantes de Guinea Ecuatorial, es decir, no eran una colonia propiamente dicha, sino que el régimen franquista los consideraba como una provincia más y por lo tanto tenían carta de identidad, con lo cual hay muchos opositores que viven en España y tienen nacionalidad española. Bueno, pues esperemos que esta iniciativa parlamentaria por una vez sirva de algo. Pues esperar queda, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que servirá para algo o que al señor Obiang Nguema le resbalan estas cosas? Bueno, algún gesto a lo mejor, pero no se va a dejar, me temo yo. Si le resbalaban cuando no tenía un duro, ahora que es miembro de la OPEP y está forrado de pasta, pues le dará igual, vamos, totalmente. Pero bueno, bien está que, por lo menos, como le suelo decir en estos casos, sirva para visibilizar una vez más la terrible situación que está viviendo la población de Guinea Ecuatorial. Bien, y bien olvidada que la tenemos, ¿no? Sí, ya digo que al verlo yo digo, pues vamos a hablar, aunque solo sea en Radio Clara, porque en el resto de la prensa y de los informativos españoles esta noticia me la encontré por casualidad y perdida por ahí, ¿no? O sea, nadie se ha hecho demasiado eco de lo que pasa en Guinea. Muy bien, pues dicho queda, ¿no? Cambiamos de tema, ¿te parece? Vale. Hablar de la singularidad gallega en estas elecciones. ¿Es así el titular, Rafa? Sí, exactamente. ¿Y por qué te fijas en Galicia? ¿La singularidad o la excepcionalidad? Pues porque lo que pasa en Galicia, en su conjunto, en las elecciones autonómicas y locales, no pasa, el lío que hay en Galicia no pasa en ningún otro lugar de España, vamos. Bueno, ahora en Galicia son solo municipales, ¿no? Sí, claro. Pero aún así, bueno, municipales y indirectamente de las diputaciones, que en Vale. Galicia tienen mucha importancia. Galicia, en Cataluña, también, bueno, en otros sitios también. Muchos ayuntamientos se disputan más por la influencia o la posibilidad que tiene de control de la Diputación los votos que se obtengan en determinados municipios que por los propios municipios. Por ejemplo, un ejemplo claro es ahora Andalucía y ese intento del señor presidente andaluz, Moreno Borilla se llama, si no me equivoco, de controlar determinados ayuntamientos de la provincia de Huelva, que son precisamente a los que se les ha ofrecido agua para el cultivo de la fresa, porque con esos ayuntamientos lograría controlar la Diputación. No es que le interesen mucho quizás las fresas o los habitantes o incluso el control del ayuntamiento o los ayuntamientos de los que estamos hablando, que son creo que 5 o 7, sino que esos ayuntamientos le dan acceso a un sitio que hay más poder que en los ayuntamientos, que es la Diputación. Hombre, es que no habría que decir diputación, habría que, para aclararnos, habría que decir pasta. Pasta, Es decir, sí. la diputación es la que reparte la pasta a los ayuntamientos. Correcto. Y por lo tanto, pues ahí está el control y la llave maestra que, bueno, que lamentabilísimamente en muchas ocasiones esa pasta se reparte en función de las fidelidades y de las afinidades. Es decir, hay veces que el partido que controla la Diputación, a aquellos pueblos que son del mismo signo político, pues los trata mejor a la hora de repartir el maná de los presupuestos de la Diputación que a los que son del partido de signo contrario, ¿no? O de otro partido. Y por lo tanto, el control de la Diputación es fundamental, no porque incluso no estén cuestionadas desde hace muchos años como algo absolutamente inútil y propicio a todo tipo de manipulaciones y manejos en la sombra de tipo político, sino porque las diputaciones, como digo, son las que controlan el dinero y por lo tanto
son muy apetecibles. Entonces, bueno, lo decía porque en Galicia estas elecciones locales, que como nacionalidad histórica, en este caso no tiene la elección a la autonomía, pues lo más diferencial, y por eso hablaba yo de la singularidad, es que en los pueblos e incluso en las diputaciones, el Partido Popular Gallego no tiene con quién pactar, según propias declaraciones, es decir, ellos mismos lo han confesado, no ya por la cantinela habitual de que queremos gobernar nosotros solos y no necesitemos a Vox y tal, sino porque Vox no lo tiene nada fácil en Galicia. No ha pillado nada por ahora. Vox en Galicia Ahora, no ha pillado. claro, la cosa puede cambiar en cualquier momento, pero por Sí. ahora, como anécdota, al último mitin de Espinosa de los Monteros en Lugo asistieron 30 simpatizantes. Bueno, si no los lleva un autobús ya son muchos. No, un autobús no, un minibús, ¿no? De estos. Vale. Bueno, pues el PP entonces o obtiene mayorías absolutas o la coalición entre socialistas y nacionalistas está asegurada. Es decir, porque ahí sí que parece ser que en Galicia lo tienen muy claro. Es decir, las incógnitas de la noche del domingo pues se centran sobre todo en dos cuestiones y algunas otras marginales. En primer lugar, ¿cuánto poder territorial podrá ganar el PP y a dónde irá la mayoría de los votos que obtuvieron las mareas en los pasados comicios, a un lado y a otro, ¿no? Por un lado, el poder territorial que podría ganar el PP, puesto que la mayoría de ayuntamientos gallegos son de otras formaciones, y lo que podría ganar sumando los votos de Ciudadanos que, como ya se preveía desde hace tiempo, están prácticamente desaparecidos en combate. Y al otro lado del espectro político, ¿dónde irá la mayoría de los votos que obtuvieron las mareas en los pasados comicios? Porque habría que ver cómo afectan los resultados de las elecciones municipales a la fortaleza que tiene el actual presidente de la Xunta, el sucesor de Feijóo, el señor Alfonso Rueda, ¿no? Si no me equivoco. Rueda, sí. Sí, bueno. Entonces, bueno, y una última pregunta que ha surgido últimamente y es ¿qué influencia tendrá en los resultados de los partidos nacionalistas? ¿Qué influencia tendrá en los resultados el fenómeno Bildu y su éxito en Euskadi en el conjunto del nacionalismo gallego? De todas formas, estos días, teniendo en cuenta que no habían elecciones autonómicas, los gallegos que son líderes estatales no han tenido apenas presencia, ¿no? Feijóo y Yolanda Díaz, que son los dos gallegos más universales o más nacionales, parece que han venido a ver a la familia y poco más. Por cierto, el padre de la líder de Sumar, de Yolanda, se llama Suso Díaz, va de último en la lista de Unidos Podemos por A Coruña. Sí. Es la única presencia que muy poco destacada que tienen los dos líderes nacionales en Galicia. En lo que se refiere al dominio del territorio, que es lo que importa con la suma de los ayuntamientos en las diputaciones, hasta ahora PSOE o bien el BNG ejercían el poder en las ciudades, mientras que lo habitual ha sido que los conservadores del PP dominaran el campo, con bastantes excepciones, pero bueno, por entendernos. Y lo malo para el PP es que en Galicia la población se concentra bastante en las ciudades y en los núcleos de población de la franja atlántica. Sabemos que los concellos y las parroquias tienen muy pocos habitantes. Sí, cada vez menos. Es una cuestión de edad. Se han ido vaciando poco a poco porque la gente se ha ido a buscar la vida
a ciudades como Vigo, por ejemplo, donde hay mucha emigración interior, y las, digamos, aldeas, parroquias que antes se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, pues por cuestiones biológicas se han ido vaciando y cada vez tienen... Bueno, perdona, biológicas y económicas. Y económicas, pero básicamente, obviamente las económicas, pero las biológicas también. Es decir, la gente joven no se suele quedar para, para cultivar la tierra o cuidar las vacas, ¿no? Eso ya pasó un poco a la historia hace bastante tiempo y la población rural está muy envejecida en general. Sí, o sea que la típica estampa gallega del minifundio con las 3 vacas, eso se ha acabado, ¿no? Sí, prácticamente sí. Bueno, pues el caso es que, como digo, las grandes ciudades y las poblaciones importantes están en manos de diferentes partidos, porque el ayuntamiento más grande que sale ahora en estas elecciones para ver quién se lo lleva, el más grande con alcalde del PP hasta el domingo próximo, luego no se sabe, es el de Arteixo, que tiene 30.000 habitantes. Es decir, el resto, todos los que tienen más habitantes, están en manos de pues el PP, el PSOE, que obtuvieron en las anteriores 500.000 votos cada uno aproximadamente, el BNG, que obtuvo 200.000, pero en cambio, aunque hubo un empate técnico, por estas cosas de la ley DONT, los conservadores tienen en estos momentos, hasta el domingo, 1.629 concejales. Y en cambio, el PSOE tiene solo 1.181 y el BNG 457. Entonces, bueno, lo que está claro es que la gran mayoría de los ciudadanos de Galicia en sus ayuntamientos están regidos por gobiernos locales del PSG, es decir, del Partido Socialista de Galicia, o del BNG. Por lo que se refiere a las diputaciones, de las 4 diputaciones, que son esas instituciones que, repito, no se eligen por sufragio directo, y que son las que también, como decíamos hace un momento, reparten dinero sin dar explicaciones a nadie, es decir, porque el PP se encargó de ello, es decir, tumbó una ley que exigía que se coordinasen las diputaciones con la Junta. Pues bueno, a pesar de ello, solamente hay un gobierno conservador en una diputación, la de Ourense. Sí, el señor que va a 200 y pico por hora Sí, y le ponen multas. lo de Ourense merecería un tratamiento aparte. Ourense, sí, Porque, es un coto de hace años de esa familia, sí. sí, un caciquismo de la familia Sí, Baltar sí. que controla totalmente, con permiso de los votantes, evidentemente, porque estamos en la de siempre. Es decir, no pasaría lo que pasa si no los votaran. Mm. Eh, y bueno, al Partido Popular, repito lo que he dicho al principio, pasa que o Vox, cosa que nadie espera, tiene una subida espectacular o no va a tener con quién pactar. Entonces, la misma noche electoral ya se sabrá, porque ya lo han dicho además, incluso antes de votar, que el Partido Socialista Gallego y todas las fuerzas nacionalistas, tanto del BNG como de las mareas, en fin, de todo eso, pues son los que van a controlar. De hecho, hace tiempo, cuando ya se las vio venir, Feijóo elaboró su teoría del gobierno de la lista más votada, que no sé dónde se había sacado porque eso es algo absolutamente irregular en una democracia. En la democracia se pueden hacer postelectoralmente todos los pactos que quieran y el que más mayoría tenga es el que gobierna. Feijóo lo dice para Galicia, pero quizá no lo diría a lo mejor para Andalucía y ni para Murcia, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un dato curioso,
y es que refuerza un poco lo que decía de la responsabilidad de los votantes. En las elecciones locales que se celebraron pocos meses después de la catástrofe del Prestige y los famosos hilitos de plastilina, se dijo... De Rajoy. Sí, de Rajoy, gallego sí. De Pro también. Los hilitos de plastilina eran los de Rajoy. Sí. Bueno, si no, el chapapote era otra cosa, no eran hilitos de plastilina prácticamente. Sí. Bueno, pues la anécdota, pues si es que se le puede llamar así, es que esas primeras elecciones tras el Prestige, el PP ganó abrumadoramente en la Costa da Morte, que son los que se comieron todo el marrón de la limpieza. Pero hay que recordar, sí, es cierto, pero también recordamos que previo a aquellas elecciones, a Costa da Morte había sido regada desde la Xunta con millones y millones y millones de dinero, ¿no? Claro, sí, para eso está. Es decir, para gastárselo en aquello que le interesa al partido, no a la gente, que eso es una cosa muy abstracta. Vale. Entonces, bueno, pues solamente ganó, como he dicho antes, en Muxía y ese fue, bueno, el bulo que vendieron, que habían bajado el PP 4 puntos, en fin. Y todo el mundo lo compró, especialmente los contrarios políticos. Bueno, pues según las encuestas, en estas elecciones, 20 años justos después del Prestige, será Ferrol la ciudad más en disputa, porque, bueno, en primer lugar es una ciudad que curiosamente ningún alcalde ha repetido mandato. Y el otro sitio donde el PP tiene alguna posibilidad de rozar la alcaldía es en Lugo. Y también está en disputa y no está nada claro obtener la Diputación de A Coruña. Es decir, esos son los tres lugares, Ferrol, Lugo y Diputación de A Coruña, donde está la cosa más disputada. El resto, bueno, el problema que tiene es que los actuales regidores socialistas de estas ciudades tienen el colchón de los escaños que les proponen, bueno, los escaños, o los, como se llama en el ayuntamiento, del BNG y de las mareas. Y bueno, Vigo, ya lo sabemos, es abrumadoramente socialista. Abel, más que socialista, creo que es caballerista. Abel, bueno, eso también, sí. El caballero allí es el rey del mambo, y me imagino que se presentara con las siglas que se presentara, iba a barrer, porque... Bueno, mientras siga gastándose en luces, sí. No hay problema. Y por su parte los nacionalistas controlarán, según todas las encuestas y según todas las probabilidades, el Ayuntamiento de Pontevedra. Un caso especial que siempre lo ha sido desde el principio de esto que llaman democracia es Ourense, tanto la ciudad como la provincia. Donde, según cuentan, y yo no lo sé, pero por lo que dicen, el PP va más a su aire. Leía un periódico gallego y decía que en Ourense el PP va más a su aire incluso que Ayuso en Madrid, lo cual es mucho ir a su aire, ¿no? El actual presidente provincial de la Diputación, el Manuel Baltar, es el sucesor de su padre, José Luis Baltar. Sí. Aquí es un poco como con Corea del Norte, con los Kim Jong, que van de padres a hijos. Bueno, pues en la Diputación de Orense va igual. Estaba Manuel Baltar y, estaba José Luis Baltar y lo ha sucedido su hijo Manuel Baltar. Entonces, bueno. Sí, siempre ha sido un coto familiar. Sí. Y con un trabajo de eso que podíamos llamar de la familia, por no decir otras cosas, que han controlado el voto rural muchísimo.
los ayuntamientos, lo rural, sobre todo, hablaban de aquello, no sé cómo era, lo de la boina y tal. Bueno. Y que además los líderes del PP en Galicia siempre han tenido mucho cuidado con enfurruñar a la familia Baltar en Ourense, ¿no? Porque no solo es que ellos controlan la Diputación y otras cosas, sino que podían ayudarle a perder muchos votos en la provincia si los cabrean, ¿no? Por eso, si nos hemos dado cuenta, por lo que yo sé, nadie desde el PP le ha exigido al señor Baltar que presente su dimisión o que la infracción de tráfico, que ha sido no solo una, sino varias, pues que deje el Sí, poder. hace poco, como anécdota, lo habrás leído, me imagino, él decía que había sido un despiste lo de que iba a 215, pero resulta que antes ya le habían puesto una por ir a 180, o sea que... Sí, sí, es cierto. Ya vaya una anterior a esa en el mismo viaje, además, ¿no? Es decir, que de despiste nada, que va a todo trapo. Y con coche público, en domingo, en fin. Sí. ¿Para qué? Bueno, pues el caso es que además de la familia Baltar, en la capital de la única provincia sin mar de Galicia, Ourense, el alcalde es un tal Gonzalo Jácome, Menudo pajarito también, menudo pajarito. que los analistas lo describen como una especie de Jesús Gil Gil en pequeño. Buah. Pero que no tiene un equipo de fútbol, pero sí tiene una televisión local. Sí. Entonces, bueno, arremetiendo contra el caciquismo, con el cual después se alió, y contra lo políticamente correcto, él va de escandalizar, obtuvo 7 concejales y se hizo, pese a lo del caciquismo, con el bastón de mando porque el PP prefirió dárselo a él antes que al candidato más votado, que era el PSOE. A cambio, por supuesto, le ofreció sus concejales para mantener a Baltar segundo al frente de la Diputación. O sea que, vamos, el mamoneo en Ourense es increíble incluso en Galicia. Sí, señor. Es Bueno, una parte dentro del PP y dentro del PP gallego, pero no es de ahora, ya tú lo has contado. Ya viene del papá del actual, así que sí, bueno, ha tenido acusaciones de todo tipo de confundir el dinero municipal con el dinero del partido. Bueno, y la situación parece ser que no va a cambiar y la situación, como digo, es, bueno, yo la llamaba singular por llamarle de alguna manera, pero lo que es evidente es que es una situación un poco distinta, primero porque evidentemente ahí no se juega en el gobierno autonómico y segundo porque por las características de los municipios gallegos, su concentración en la costa y su despoblación en el ámbito rural, etcétera, ¿no? Es decir, que... Eh, y bueno, y luego, por supuesto, la izquierda se presenta, como no podía ser menos, absolutamente desmembrada, ¿no? O sea, ahí cada uno va a su rollo. Eh, Podemos Galicia ha optado por sumar en ciudades donde hubo gobiernos municipalistas, como en A Coruña o Ferrol, se presentan 2 candidaturas. Es decir, la izquierda, sabiendo, como saben, que según la ley DON van a perder representatividad si se presentan divididos, pues bueno, no han sido capaces de presentar un frente unido y van a presentarse totalmente divididos. Y bueno, y está por ver cuántos votos actuales de las antiguas mareas arrastraría a sumar en las generales. Pero en fin, a finales de año saldremos de dudas. muy bien. También había que destacar el crecimiento, al menos eso se supone, del BNG,
con Ana Pontón, que es digamos, la nueva secretaria, creo que es el cargo de secretaria, que no es presidencia, del BNG, que ya destacó en las últimas elecciones y se le prevé que experimente una subida importante. Bueno, eso. Sí, no, además el BNG es el que, según todas las previsiones, va a recoger los votos desencantados de las mareas. Sí, porque las mareas fueron un fiasco por lo que tú has comentado, es decir, luchas internas de poder, de control de las mareas, que fueron una expresión muy, muy característica de Galicia, pues se fueron al carajo. En fin. Sí, bueno, lo que sí que está claro es que el BNG está consolidado y con este aporte pues, seguirá siendo la tercera fuerza después de PP y PSOE en los ayuntamientos gallegos. Uh-huh. Bien. Eso ha sido un poco un repaso a cómo está en Galicia. Pasamos a lo siguiente, porque vamos ya por bastantes minutos y no, para que nos dé tiempo. Muy bien. Secretismo en la venta de armas, titulas. Siempre ha sido así. Yo no sé si ahora es más, pero nunca nos han contado ni hay ninguna transparencia en cómo se venden, cómo se exportan, a dónde, etcétera. Pero a ver, ¿qué nos quieres contar? Pues una noticia de esta semana, y es que el Supremo celebra la vista por un recurso que ha presentado Greenpeace contra el secretismo oficial a la venta de armas, especialmente porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había desestimado las pretensiones de Greenpeace de acceder al contenido de las actas de la Junta Interministerial que regula el comercio exterior de armas, ¿no? Y del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, porque todo ello está basado en que muchas de esas armas contravienen de manera flagrante, flagrante la normativa dictada por las Naciones Unidas e incluso por otros organismos internacionales de no vender armas a países en guerra. Cuando se sabe que uno de los principales clientes de España en cuestión armamentística es Arabia Saudí, que las está utilizando para masacrar yemeníes, un país en guerra. Pero bueno, entonces basándose en eso, Greenpeace pretendía que por lo menos se diera a conocer la exportación de armas a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes, porque estaba claro que empleaban ese material bélico para cometer crímenes de guerra. Bueno, la excusa fuera de siempre. El Ministerio de Comercio denegó la solicitud de Greenpeace basándose en que es materia clasificada como secreto de Estado. Por cierto, eso lo inició el expresidente y buen amigo nuestro, Felipe González, que fue la que la clasificó de esa forma. Entonces, ellos dicen que los secretos de Estado, que es el motivo que esgrime el gobierno para no dar la información, no pueden utilizarse con carácter general para denegar la información porque, como decíamos, se están vendiendo armas a Arabia Saudí y a los Emiratos cuando hay un tratado de comercio de armas europeo que lo prohíbe para casos de países que vulneran los derechos humanos. El caso de Arabia Saudí no creo que haya que insistir mucho en cómo entienden ellos los derechos humanos. Bien, pues por lo menos que la petición de Greenpeace, aunque haya fracasado, pero que por lo menos se hable del tema, ¿no? Lo que pretenden, por lo menos. No se habla mucho, no se cuestiona mucho eso por parte de casi nadie. Es decir, está asumido que es una especie de secreto de Estado, que solo tiene que saber quien lo tiene que saber y nadie más, y que cuanto menos gente lo sepa y lo controle, pues mejor, ¿no? Es un negocio muy oscuro, ¿no? Claro, pero lo que está claro es que ellos son muy legalistas cuando le interesan las leyes. Si hay una directiva europea que prohíbe taxativamente
la venta de armas a países en conflicto, pues yo creo que eso se tiene que saber y eso no contraviene ninguna seguridad nacional. ¿A quién le importa que Arabia Saudí o los Emiratos le compren armas a España? Entonces, no tiene ningún sentido, pero claro, como el que tiene el poder, en este caso ejecutivo y judicial, pues lo quieren así, pues no hay nada que hacer. No deja de ser contradictorio que haya una normativa europea que prohíba vender armas a países en guerra. ¿A quién, si no, se le van a vender las armas? Es decir, Claro, ¿para qué? parece un chiste con lo de Ucrania, ¿no? Pero bueno. Sí. Bien, vamos a lo siguiente. Nos quedan 5 minutos más o menos. En Vallecas hay que votar a Almeida. Ya me explicas tú qué interés tienes tú en Vallecas y además en el señor Almeida para que salga allí más votado. Porque están empezando a llegar fondos europeos que también han llegado a la capital del reino. Sí. Y que las distintas áreas de gobierno del Ayuntamiento de Madrid han abierto convocatorias y concursos públicos con estos fondos para repartirlos en obras y servicios. Bueno, pues en la primera partida, digamos, Almeida ha invertido en una sola obra en la céntrica zona del barrio de Salamanca, que como sabemos es el barrio pijo de Madrid, casi 100 veces más que en Vallecas. Es decir, que con estos fondos europeos. Claro, o sea, las políticas de inversión no parece que se repartan por igual si atendemos a los distintos distritos y barrios donde se han hecho las inversiones y las obras. Porque cualquiera puede suponer que igual hacían más falta en Vallecas que en el barrio de Salamanca, ¿no? Entonces, bueno, pues una razón más para que quien quiera ver, que vea a la hora de votar. Es decir, lo que ocurre es que, como tantas veces hemos podido comprobar, frente a los 30 millones de euros de fondos europeos que Almeida ha gastado en Chamberí o Salamanca, en Vallecas ha hecho una inversión de 86.000 euros. Es decir, con eso no da ni para comprarse un piso, que va. Es decir, 30 millones De los 30 millones en total, se ha gastado 28 en el barrio Salamanca y 28 millones y 86.000 eurillos en todo el distrito de Vallecas. Sí. Claro, lo que ya es alucinante, es decir, que el distrito con una mayor renta media es también el que se lleva una mayor parte de inversiones de los fondos europeos. Así que por eso decía que hay que votar a Almeida y al PP para que gane de nuevo en Vallecas y así pueda seguir fomentando el masoquismo entre la población de Vallecas, que tan necesitada está, parece ser, porque vamos, si no, no se entiende. Es decir, que ganen las elecciones Almeida y Ayuso en Vallecas, cada paso que dan demuestran que, bueno, me callo los adjetivos porque quedaría muy feo y conozco mucha gente de Vallecas y me caen muy bien. Pero realmente es incomprensible que voten a aquellos que les están estafando clarísimamente mientras se gastan millones de euros en barrios que no lo necesitarían, en Vallecas, que sí lo necesitarían mucho más, pues dan 86.000 eurillos para que se entretengan en algo. Es decir, harán un parque y cualquier tontería y ya está. En fin, una incongruencia más. Una incongruencia importante. Vamos allá. ¿Qué frase tienes preparada para el día de hoy? Pues con tu permiso me voy a volver a Galicia. Vale. Envidia me está dando ya. Concretamente al conselleiro de Medio Rural de la Xunta, nombrado por Feijóo, y que en sus últimas declaraciones, agárrate a la silla, culpa de los incendios a la protección medioambiental. Otro tonto. Bueno, no quiero decir tal cosa. Es que claro, te pone las cosas. Sí, te sale Bueno, el conselleiro de Medio Rural de la Xunta de Galicia, el señor José González Vázquez, responsabilizó a la Unión Europea y a sus herramientas de protección medioambiental, como algunas directivas, la Directiva Hábitat, la Red Natura 2000,
los culpa de los incendios ocurridos durante el pasado verano, así como del abandono del monte y acabo con esto, que esto ya es el colmo. Y lo culpabiliza de que el monte está siendo poblado por fauna salvaje. Ya. Es decir, está poniendo tantas trabas, cito textualmente, del consejero, está poniendo tantas trabas a nuestros agricultores y ganaderos que vamos a acabar con la agricultura y la ganadería en Galicia, en España y en Europa. Amén. No nombra para nada los eucaliptos, las plantaciones de eucaliptos y cómo propagan el fuego, toda esa... Lo único que dice, otra frase muy bonita, todo el campo gallego va quedando abandonado y lleno de jabalís, de corzos y de lobos. Toma ya. Bueno, en fin, conozco bastante bien esa Galicia interior. Sí que es cierto que va quedando abandonada, pero también hay normativas municipales de concellos que obligan a mantener, y que nos lo pregunten algunos, el monte y las bueno, cercanías o no tan cercanías de caminos, poblaciones, y a los propietarios que no cultivan o no, ya no, no cultivan porque, lo hemos hablado antes, han abandonado la agricultura de subsistencia que había, pues que mantengan el campo, sus propiedades, las leiras que llamamos allí, montes, todo en perfectas condiciones. Y si no, se les cae una multa importante. Así que Claro, verdad, sí que es cierto que se ha abandonado mucho las zonas rurales, pero el que tiene propiedades las tiene que mantener a salvo para que no se propague precisamente los incendios. Si no lo hace, se lo hacen y después se lo cobran. claro, pero de ahí a responsabilizar a las directivas de la Unión Europea de protección medioambiental como los culpables del desastre, pues vamos. Va a mucha Nada. distancia. Es Pero bien, una tontería. Vale. Muy una bien. tontería más. Pues con eso acabo, si te parece, Manolo. Sí, tenemos que acabar porque nos van a echar. Así Muy que bien. la semana que viene volvemos a hablar. Pues muy bien. Nos vemos entonces. Salud y buen día. Salud. Bueno, ya estamos fuera. No, espera un poquito, que no lo logro. Joder.